Hay lugares donde las paredes guardan secretos, y hay casas donde el aire es más denso, donde los relojes se detienen y las sombras parecen observarte. Hoy viajaremos a la Ciudad de México, entre calles tranquilas y alumbrado tenue. Hay una dirección que durante décadas ha provocado miedo y curiosidad. Cañitas, número 51, en la colonia Popotla. Una casa común, con una historia extraordinaria. Ahí un joven llamado Carlos Trejo asegura haber desatado algo que no debía tocarse jamás. Una presencia maligna que fue convocada a través de una tabla Ouija. Lo que comenzó como un juego entre amigos terminó, según su versión, en una cadena de muertes, apariciones y terror sin fin. Una historia tan poderosa que lo convirtió en una celebridad y también en uno de los personajes más polémicos del mundo paranormal. Esta noche reviviremos la historia completa, entre escándalos, mentiras y el misterio que aún rodea a su autor. Esto es el caso de Cañitas. A finales de los años 70, Carlos Trejo, su familia y varios amigos vivían en una casa antigua en la calle de Cañitas 51. Era una época tranquila, hasta que una noche decidieron jugar a la Ouija. Querían contactar al espíritu del exnovio fallecido de la hermana de Trejo, Norma. Y la sesión comenzó como un juego, pero según cuentan, la tabla sola deletreaba nombres y frases imposibles. Desde esa noche, todo cambió. Las luces se apagaban sin explicación, las puertas se abrían violentamente y los perros del vecindario aullaban todas las noches, mirando hacia la casa. Trejo cuenta que una sombra sin rostro comenzó a aparecer en los cuartos, acechando a quienes participaron en la sesión. Uno a uno de sus amigos comenzaron a enfermar, sufrir accidentes e incluso a morir. 14 personas. Se dice que 14 personas murieron tras haber estado en la casa. Un número escalofriante, aunque nunca fue comprobado oficialmente. Años después, Trejo dice que una voz lo obligó a escribir lo ocurrido, que si no lo hacía, los muertos seguirían penando. Así nació en 1995 el libro de Cañitas, publicado como basado en hechos reales. El texto narraba apariciones, exorcismos y ritos para expulsar el mal. Se convirtió rápidamente en un éxito nacional, vendiendo miles de copias. La gente visitaba la casa, tomaba fotos, dejaba ofrendas y mensajes pidiendo protección. La historia saltó a la televisión y Trejo fue bautizado por los medios como el cazafantasmas de México. En 2007, la historia llegó al cine,
con la película de Cañitas, Presencia. Para algunos fue un homenaje al terror mexicano, para otros el comienzo de un circo. Con la fama vino el escrutinio. Periodistas, vecinos y escépticos comenzaron a investigar. Nadie encontró registros de las supuestas muertes. Algunos nombres del libro no coincidían con las personas reales, y otros testigos afirmaron que Trejo exageró o inventó partes del relato. Este libro contenía errores, personajes que cambiaban de nombre y situaciones imposibles de verificar. Aún así, Trejo insistió: todo lo que escribí es verdad. Lo viví, lo sufrí y lo sobreviví. Pero la opinión del público se dividió. Para algunos, Carlos Trejo fue un sobreviviente del mal. Para otros, un oportunista que transformó una historia inventada de negocio. Con el paso de los años, Carlos Trejo se volvió un personaje del espectáculo. Participó en programas de televisión, conferencias y hasta en bandas de rock. El episodio más sonado fue su enfrentamiento con Alfredo Adame, una rivalidad que se volvió viral. Gritos, insultos y hasta una botella lanzada que terminó en sangre. También fue muy criticado por convertir sus investigaciones en eventos públicos, con entradas pagadas y supuestas pruebas paranormales, sin sustento científico. Se le acusó de fraude y de falsificar fotos y de burlarse de la fe de la gente. Pero aún así, Trejo siempre supo aprovechar la polémica. Cada escándalo lo hacía más visible, más temido, más buscado, como si la verdadera maldición de Cañitas no estuviera en la casa, sino en su propio nombre. La casa de Cañitas sigue en pie. Algunos dicen que fue remodelada, otros que permanece abandonada. Quienes se atreven a acercarse aseguran sentir un frío antinatural, como si algo aún observa desde las ventanas oscuras. Los más escépticos creen que es solo una casa vieja, pero los creyentes insisten que ahí habita un mal antiguo, alimentado por las historias, los miedos y la fama. Carlos Trejo, por su parte, continúa defendiendo su verdad, mezclando la figura del investigador con la de un showman. Y así, entre la luda y la leyenda de Cañitas, se mantiene como el caso más famoso y discutido de México. Una historia que, aunque muchos nieguen, sigue viva cada vez que alguien pronuncia su nombre. Comunidad. Para el siguiente relato se recomienda discreción. Esta es la historia de Michelle Vázquez, una joven que fue presentada ante el público mexicano como víctima de una posesión demoníaca, y de Carlos Trejo, el autoproclamado cazafantasmas de México, quien aseguró haberla liberado del mal. A mediados del año 2000, una joven llamada Michelle Vázquez buscó ayuda. Se dice que sufría episodios extraños, como desmayos repentinos, cambios bruscos de voz y momentos en los que decía no recordar nada. Carlos Trejo, famoso por el caso de Cañitas,
asegura que fue contactado para investigar el fenómeno. Según su versión, Michelle estaba poseída por una entidad maligna y solo un exorcismo podría salvarla. Trejo grabó todo. Aseguró que lo hacía para documentar la verdad del mal. Las imágenes mostraban a Michelle gritando, convulsionando, y el propio Trejo enfrentando al demonio entre rezos y crucifijos. Cuando el video se difundió, México entero habló de él. Programas de televisión, revistas y noticieros discutían el caso. Carlos Trejo presentaba como el hombre que había enfrentado una posesión real. Pero detrás de cámaras, algo no cuadraba. Michelle declaró tiempo después que nunca dio su consentimiento para ser grabada ni expuesta públicamente. Aseguró que sus síntomas no eran sobrenaturales, sino resultado de una crisis psicológica. Según su testimonio, Trejo y su equipo se aprovecharon de su crisis psicológica para filmar un montaje y presentar el material como evidencia paranormal. Lo más grave fue que la joven denunció que su firma fue falsificada para permitir que el video se mostrara en programas de televisión. En el 2008, el Juzgado 12º Civil de la Ciudad de México condenó a Carlos Trejo a pagar 2 millones de pesos por daños morales a Michelle Vázquez. El juez consideró que Trejo había violado su derecho a la intimidad, exponiéndola como una víctima de posesión sin su autorización. Fue un golpe devastador para su reputación. El cazafantasma más famoso de México acababa condenado por convertir el exorcismo en un espectáculo. Carlos Trejo nunca aceptó la culpa. Defendió su versión, afirmando que Michelle realmente estaba poseída y que su misión era ayudarla espiritualmente. Pero el daño ya estaba hecho. El caso fue un parteaguas. Por primera vez, el público cuestionó si las historias paranormales de Trejo eran investigaciones reales o puro teatro mediático. Años después, el video del exorcismo sigue desaparecido. Nadie sabe si fue destruido o guardado. Solo quedan fragmentos, rumores y declaraciones cruzadas. Para algunos, Trejo cruzó la línea entre lo espiritual y lo legal. Para otros, Michelle fue una víctima de la manipulación del miedo. El caso de Michelle Vázquez nos recuerda algo inquietante. A veces los demonios no están en las sombras, sino entre nosotros. Dicen que si te detienes frente a la casa de Cañitas por la noche, puedes ver sombras moverse entre las ventanas. Y si escuchas con atención, podrías oír a alguien escribiendo el siguiente capítulo del horror. Gracias por escuchar este episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos escuchamos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.